Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Nos presentamos hoy, Señor, delante de ti, en un solo sentir, en un mismo corazón, a darte gracias por esta noche, a darte gracias por este día, a darte gracias por esta semana, a darte gracias porque eres tú quien nos ha traído hasta aquí. Tú eres quien nos permite tener lo que hoy tenemos. Tú eres quien nos permite vivir lo que hoy vivimos. Y por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Yo te doy gracias por mi familia, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, por cada uno de los que está conectados con su corazón abierto y dispuesto a recibir de ti. Te doy gracias, Señor, por esta temporada que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, en esta noche nos acercamos a ti con acción de gracias, entendiendo y conociendo la oportunidad que nos has dado de participar de los sufrimientos de mi Señor Jesús para parecernos más a Él. Yo te doy gracias, Señor, porque si no fuera por ti, no estaríamos hoy aquí. Si tú no nos hubieras sostenido, si no nos hubieras dado la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad, no estaríamos hoy aquí presentes. Pero en tu infinita misericordia, tú nos has permitido estar aquí. Y por eso te doy gracias, Señor. Yo rocío la sangre de Cristo sobre este lugar una vez más, sobre cada uno de ellos que está aquí, sobre los que vienen de camino, sobre los que están conectados, sobre los que van a escuchar esta grabación, que están cubiertos con la poderosa sangre de mi Señor Jesús, esa sustancia espiritual que tiene el poder de limpiar, de santificar, de justificar a aquellos que se arrepienten de corazón. En esta noche yo declaro que por el poder de la sangre de Cristo, los cielos se abren sobre este lugar y tu reino viene aquí, Señor. Padre, te pido que tu reino se establezca aquí, se establezca en cada casa, se establezca en cada lugar donde están conectados. Que en esta noche el reino de los cielos se abra de par en par y que nosotros podamos percibir tu presencia. Que en esta noche el reino de los cielos se acerque y se establezca aquí. Que tu reino tome el control, el dominio de esta reunión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú abras los cielos. Que tú rompas los cielos. En este lugar, en esta noche. Y le pido a cada uno de los que me escucha, por favor, si usted sabe orar, levante su voz. Esto no es un culto, esto es una reunión. Juntos oramos. Juntos traemos a Dios. Juntos abrimos los cielos. Juntos atamos. Juntos desatamos. Así que si usted está aquí o usted está conectado, yo le pido que usted abra su boca. Y usted le pida al Padre que venga a su reino. Y que se haga aquí su voluntad como en el cielo. Se haga en su casa, se haga en su vida. Usted no vino aquí como un espectador. Yo no estoy aquí como un predicador. Aquí estamos juntos, como una familia en Dios. Así que yo le pido que si usted sabe levantar una oración, la haga en esta noche. Que usted participe, que no expecte, que no esté solamente mirando, sino que pueda abrirse a recibir en esta noche lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere decirle. Padre, te pido que nos hables a cada uno de nosotros al corazón. Señor, nosotros queremos que los cielos se abran, no por un milagro, no por una provisión, no por una intervención. En esta noche venimos porque queremos escuchar tu voz. Y sí necesitamos milagros. Y sí necesitamos tu intervención, pero hoy nos acercamos con el deseo de poder escucharte, con el deseo de poder recibir de ti, con el deseo de poder conocerte a ti. Así que te pido, abre los cielos, que venga tu reino, pero más que tu reino, que tu presencia, que el Rey del reino se haga presente en esta reunión, en cada una de las casas de las personas que están aquí. Hazte real, Señor Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de ellos? Que en esta noche podamos ir, acercarnos
a tener la revelación, el entendimiento, el conocimiento de cuál es tu voluntad y de qué es lo que tú quieres hacer, para que a través de lo que conocemos podamos hacer lo que tú quieres. El conocimiento es lo que nos permitirá ejecutar lo que tú quieres que hagamos. Te pido, Espíritu Santo, revélanos a Jesús, que podamos conocerle a Él. Revélanos a Jesús para nosotros conocer quiénes somos en Él. Que en esta noche y en este momento preciso en el que estamos aquí reunidos, podamos recibir una revelación de nuestro Señor que nos permita extendernos a otros, predicarle a otros, salvar a otros, que las oportunidades que nos está dando el reino podamos aprovecharlas, que nosotros no seamos rebeldes, no seamos ignorantes, no seamos necios, sin entender el momento en el que estamos. Yo te pido por cada uno de los que en esta noche me escucha, Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras sus ojos, que tú abras sus oídos, que tú abras sus corazones para que reciban lo que tú les quieres dar, pero no para un beneficio propio, sino para hacer tu voluntad. Tu voluntad es lo más importante. Que esta noche nosotros podamos ser alumbrados por tu palabra, empezando por mí. Te ruego que en esta noche tú uses este vaso de barro como un instrumento en tus manos. Yo quiero ser un vaso de honra. Te ruego, pon tus palabras en mi boca. Que yo no hable de mis emociones, ni de mi experiencia, ni de mi sabiduría, sino que comunique las palabras que hay en tu corazón. Vas a carbones encendidos por mis labios. Que toda contaminación que hay en mí sea quitada. Que obstaculice el mensaje que tú quieres transferir a ellos, impartir a ellos. Señor, yo presento aquí en esta noche cada uno de tu iglesia, de tu cuerpo. Y Padre, yo presento en esta noche tu pueblo. Aquellos que se han dispuesto a separarse para ti. Háblale, Señor. Háblale, Señor. Que ellos puedan atesorar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, bienvenidos. Ay, Jamie, bendiciones. Bienvenidos. ¿Quién más se conectó por aquí? Tía, bendiciones. Señora Ingrid. Bien. Momento preciso. Segunda de Corintios, capítulo 6. Del 1 al 3 dice, esta es la versión Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice, puesto que somos colaboradores de Dios, les exhortamos a que no echen a perder su gracia. Diga, echar a perder la gracia. ¿Sabían ustedes que pueden echar a perder la gracia de Dios? ¿A quién le gusta aquí el aguacate? Como venga. Nosotros compramos un aguacate el lunes, fue amor. Ayer mi esposa hizo un guacamole. 60% de los aguacates que usamos estaban dañados. Y cuando los cogimos se veía, y son de Primark, no son, ni para decir que son de un lugar que nos... Se veían bien cuando se usaron, cuando los compramos, pero se echaron a perder. De pronto no se conservaron de la mejor forma. Usted puede echar a perder la gracia de Dios. Y es algo que yo quiero que ustedes tengan claro. A los que están en el equipo, el video que les compartía, Dios fue quien puso a Lucifer donde lo puso.
Lucifer era un querubín con una autoridad, con unos dones, y Dios fue quien lo puso en donde lo puso. Pero él echó a perder lo que Dios le había dado. Y miren cómo Pablo enseña que para evitar echar a perder la gracia de Dios. Dice, en Dios mismo, quien dice, tengo un tiempo propicio para escucharte, un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte. Pues bien, este es el tiempo propicio. Otra traducción dice preciso. Este es el día de la salvación. ¿Cómo uno logra evitar echar a perder la gracia de Dios? Entendiendo cuál es el tiempo en el que estamos. Hay un momento de discipular más que de predicar. Hay un momento de aislarse más que de compartir. Hay un momento de separarse de muchas cosas. Hay otro donde tienes que involucrarte en muchas cosas. Pero lo que va a determinar si tienes la gracia o no la tienes, será que entiendas el tiempo en el que estamos. Y el tiempo en el que estamos es el tiempo de salvación. Este es el tiempo propicio. Este es el tiempo preciso. Dice el versículo, yo tengo un tiempo exacto, propicio, preciso para escucharte. Así que hay un tiempo donde Dios no escucha. Yo tengo un día, dice el verso, en que acudiré en tu ayuda para salvarte. Hay otra traducción que dice, hay un día donde yo te prestaré atención. Nosotros estamos en el día y en el tiempo, en el momento donde Dios está prestando atención a las oraciones. No solo de nosotros, sino de otras personas. El asunto es que si ustedes no entienden en el momento en el que estamos, pueden echar a perder la gracia que Dios les dio. Y eso implica todas las áreas. Cada una de las áreas donde nosotros hemos tenido un éxito es porque la gracia de Dios nos los ha permitido tener. Yo no puedo decir que yo llegué aquí donde estoy, yo solo. A mí Dios me ha dado una gracia. A mí Dios me dio un padre espiritual. Y si yo no entiendo eso, puedo perder lo que tengo. ¿Cuántos de los que están aquí han continuado haciendo el plan del diario, leer diario 15 minutos? Tú estás haciendo el plan, ¿verdad? Adri, mi mamá, yo. Sí. Una de las cosas, escúchenme, no se distraigan. Una de las cosas que más me ha bendecido del plan es leer a los profetas. Porque leer los profetas te hace entender cómo piensa Dios, cómo trabaja Dios. También me ha ayudado a apreciar más al profeta que nosotros tenemos. Porque Dios es bastante, en términos humanos, la forma como Dios corrige las cosas, se ve bastante cruel. O sea, es bastante explícito. Es muy, muy duro. Pero cuando tú ves un contexto más amplio de por qué pasa lo que pasa, yo he estado meditando en esto. Y Dios dice, a pesar de todo lo que ha pasado, ustedes siguen haciendo las mismas cosas. Siguen siendo idólatras, siguen siendo pecadores. Hay un verso, creo que lo leímos esta semana, que Dios le decía a Israel, ustedes pueden enseñar a las prostitutas cómo prostituirse. Esa es una expresión fuerte. Pero es como Dios ve las cosas. Y entiendo que el nivel de severidad del sufrimiento, del padecimiento de una persona está relacionado con la dureza de su corazón. Después de la caída, la única forma como Dios tiene, o como Dios diseñó, no como Dios diseñó, como Dios pudo acercarnos a Él, es a través del sufrimiento. No era el plan inicial, pero por nosotros participar de la caída de Satanás, nos vinculamos al sufrir. El sufrimiento no era el plan inicial de Dios. El sufrimiento entró después de Adán, que es la consecuencia del pecado. Entonces, el ser humano siempre va a sufrir. La palabra dice que a través de muchos padecimientos uno llega al cielo. Y el apóstol Pablo decía que a través de los padecimientos participamos del sacrificio, que es un privilegio. El apóstol Pedro dice que los padecimientos son un regalo de Dios, un don de Dios.
porque nos permite acercarnos a Él y ser como Él. Bien, ¿qué les quiero decir? Hay dos tipos de sufrimiento en lo que he venido meditando, y es uno cuando Dios te corrige y otro cuando Dios te quiere ensanchar. El sufrimiento de corrección es algo que tú te buscaste por no escuchar el llamado de Dios. Y el sufrimiento para ensanchamiento es algo que Dios tiene que pasarte por un proceso para que tú tengas más capacidad. Creo que todos nosotros podemos identificar momentos en que el juicio de Dios ha llegado por desobediencia. Cuando yo meditaba en esto, pensaba en el proceso que vivió mi padre Hugo de 5 años con los pastores del ministerio, que fue un dolor para él muy grande. Esa prédica de él de tiempo, cuando él está llorando en el corazón, a mí me marcó para siempre. Porque el corazón de él siempre busca el bienestar de otros. ¿Sí? Pero a pesar de eso, muchos pastores lo traicionaron. Entonces Dios me decía, le sufrió no porque es malo, sino porque yo quería hacer algo más grande. ¿Qué les estoy tratando de decir en esta introducción? Ustedes tienen que entender en el tiempo en el que estamos. Porque cuando ustedes entienden el tiempo en el que estamos, van a disponerse más al sacrificio. ¿Sí? ¿Comprenden esa expresión? Uno puede disponerse o no disponerse. El asunto aquí es que cuando Israel no quiso ser corregido, sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo. Y Dios mandaba profeta tras profeta y no quería. El asunto es que Dios viene hablando muy claro hace mucho tiempo de qué tenemos que hacer. Si ustedes no obedecen lo que Dios está mandando a hacer, van a echar a perder la gracia. Y se van a exponer a que Satanás entre en la escena. Escuché una expresión hoy sobre qué es adoración. La primera vez que se menciona adoración en la Biblia es cuando Abraham le dice al siervo que va con Isaac al monte. Y le dice, el niño y yo subiremos, adoraremos y descenderemos. Adoración es entregarle a Dios todo. Adoración no tiene que ver con música. Adoración no tiene que ver con dones para cantar. Adoración tiene que ver con sacrificio. Y escuché a Stephanie, no me acuerdo cuál es el apellido, Greensinger, algo así. Decía, adoración, eso se lo escuchó a su papá. Adoración, no decía adoración, ella decía, las cosas que tú no entregas a Dios son las cosas que Satanás usa para comerte, para satisfacerse. Y eso siempre te va a impedir adorar. Adoración es entregarle todo a Dios sin restricciones. Adoración es entregar aún lo que Dios te prometió que iba a ser tuyo. Pero lo que tú no entregas a Dios es lo que Satanás utiliza. 100% de las veces. Ustedes no entienden el momento en el que estamos. Dios nos está llamando a predicar. Dios nos está llamando a salvar. Dios nos está llamando a discipular. Pero se enredan en sus cosas y en su mundo. Están corriendo el peligro de perder la gracia de Dios. Tengo tantas cosas que decir, pero voy a seguir avanzando. Primera de Juan 5, 14 a 15 dice, la misma traducción. Tenemos plena confianza en que si algo pedimos a Dios, tal y como Él quiere, nos atenderá. Y si estamos seguros de que Dios siempre nos atiende, estamos también de conseguir lo que le pedimos. Si ustedes piden de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. La Biblia dice que Dios quiere que todos seamos sanados. Es decir, tú no tienes por qué tener enfermedad. La Biblia dice que Dios no quiere que todos seamos prosperados. Tú no tienes por qué tener pobreza. Pero una de las cosas, esto me bendijo mucho, que le dijo el Señor Jesús a Rick Joyner en una de sus experiencias cuando fue al cielo. Esto me lo compartí a mi esposa del libro que está leyendo. Yo se los mandé en el grupo de Red de Esperanza. El Señor Jesús le dijo a Rick Joyner, yo quiero que mi pueblo sea prosperado, pero una de las mayores distracciones del creyente es la prosperidad, no la pobreza. Y eso ha quedado sonando en mí, porque es muy real.
La prosperidad distrae más que la pobreza. La pobreza trae preocupación. Y usualmente las preocupaciones se convierten en oraciones. Pero la distracción del dinero no se vuelve una oración. Y el Señor Jesús decía, por eso muchas veces yo no puedo darles más. Porque si están distraídos con lo que tienen, si están distraídos con 1, con 2, con 3 millones, ¿cómo yo puedo considerarles 10, 20 o 30? Si me sirven poquito con lo que tienen, si no quieren dar el diezmo con lo que tienen. Y yo le decía a mi esposa, eso es tan real. Porque en la medida que tú vas escalando y tú vas creciendo, se abren más oportunidades, te vuelves más apetecible como un socio para otro, la gente empieza a buscarte, empiezas a aprender, empiezas a estudiar, empiezas a tener posiciones que te exigen más. Y eso sí genera distracción. El apóstol Pablo dice que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, vamos a conseguir lo que pedimos. El asunto es que muchas veces no estamos listos para lo que Dios quiere darnos, porque estamos distraídos. Si Dios me está llamando a predicar y yo no lo estoy haciendo, Dios no me va a dar más. El Señor Jesús le dijo a Rick Joyner, si yo no puedo confiarle a alguien dinero, recursos de la tierra, ¿cómo le puedo confiar los poderes del siglo venidero? O sea, si el Señor Jesús no te puede confiar hasta un sueldo de 5 millones, ¿cómo es que va a dar un poder del cielo en la tierra? Si nosotros no nos hacemos confiables para Dios. Pero algunos de ustedes ni siquiera confían en ustedes mismos. Por eso cuando oraba les decía al Señor que les revele quién Él es. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con ustedes? No se enreden aquí abajo. No se distraigan aquí abajo. Yo hablaba con una persona esta semana. Estas semanas han sido de mucha presión. Hoy pasaron 2 cosas muy particulares. Bueno, desde el martes. El martes cuando fui yo con mi esposa a la iglesia, tomé una ruta que yo siempre le pregunto al Señor si me puedo meter por ahí. Pero el martes no pregunté porque íbamos corriendo. Y había un montón de barro que nos caímos. No nos golpeamos, yo gracias a Dios manejé bien la moto, frené, la moto básicamente me costaba, mi esposa se bajó, o sea, todo fue muy suave. Pero la moto tuvo como una afectación en la llanta delantera. Y quedó con un sonido la moto, entonces ya estaba muy pendiente. Hoy cuando iba hacia el trabajo, en mi ruta de siempre, había un pedazo de una varilla de esas que usan para las columnas. La varilla no se veía y yo la pisé. Yo pensé que se había salido un pedazo de la moto porque eso rebotó adentro y salió volando hacia adelante. Yo me parqué, me bajé, revisé la moto, busqué la varilla y la varilla estaba caliente y era grande, gruesa, de hierro. La varilla, por la misericordia de Dios, salió hacia adelante, porque si sale hacia atrás, a la velocidad que yo iba, me hubiera hecho un daño. Primer episodio. Segundo episodio, mi esposa estaba preparando algo en la casa. Estaba una persona aquí nos está ayudando con la limpieza. Estaba mi esposa allá, la señora en el otro cuarto haciendo la limpieza. Aquí se estaba cocinando algo. Resulta que el fogón se apagó y el gas siguió abierto. El aire estaba encendido, todo estaba cerrado. Mi esposa, cuando se percata, se siente mareada. Todavía tiene dolor de cabeza por la acumulación de gas en el apartamento. La señora que nos estaba apoyando aquí en la limpieza estaba asustada. ¿Cómo es posible que eso pase? Eso es imposible. ¿Cómo se va a apagar un fogón solo? Cuando todo está cerrado, donde no hay abanico, solamente está el aire. Bien. ¿Por qué les comparto esto? Porque hay que entender que esto es una guerra. Esto no se trata de mi prosperidad, ni del carro que yo quiero comprar, ni de los viajes que yo quiero hacer. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo hablaba con esta persona, yo le decía, lo único que importa, más que tu matrimonio, más que cualquier cosa, es que tú te asegures que estés haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando tú cierres los ojos aquí, los abras allá, que estés frente a Él y tienes un juicio, tú no entras al cielo que te van a recibir con aplauso, bienvenido adelante. Es un juicio antes de darte acceso.
Y cuando tú estés frente a Él, tú no tienes excusa. Ya no importa lo que no hiciste o lo que hiciste. Y si tú no te aseguras que estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estés frente al Señor, se determinará tu eternidad. No hay más nada. No importa si tuve hijos, cuántos hijos tuve, ni el cargo que tengo, cuánta plata hay en el banco, cuántos negocios armé. ¿Cuál era su voluntad? ¿Qué era lo que él quería hacer? Pero a veces uno se enreda tanto en lo de uno, porque Dios es tan bueno y misericordioso, y se olvida que hay algo que él quiere que yo haga. Todos los benditos días. No es un día, no es el día del culto ni del grupo, es todos. Es todo, por eso cada día tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz para poderlo seguir. No es un día, es todos los días. Cuando tú tienes eso en la cabeza, no tienes tiempo ni de deprimirte, ni de amargarte, ni de apagarte, ni de olvidarte, ni de desconectarte. No importa si yo predico o no predico. Si Dios me dice ayuno, yo ayuno. Aunque no haya culto, aunque no haya nada, aunque yo no vaya a predicar. Si Dios me dice predica a fulano, dile a otro fulano. Si Dios me dice siembra esta cantidad, yo la siembro. Porque cuando yo llegue al cielo, lo que está en el banco no sirve. El 100% es de Dios. Que él nada más me pida el 10% es una cosa, pero el 90% que queda no es mío. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? El versículo dice que tenemos plena confianza que Él nos escucha y nos atiende si pedimos de acuerdo a su voluntad. Y no solo nos escucha y nos atiende, sino que nos da. Eso es verdad. Dios te puede dar todo lo que tú quieras de acuerdo a su voluntad. El asunto es que muchas veces no sabemos cuál es su voluntad. Y en el momento que nosotros estamos, Dios nos está llamando a predicar. Dios nos está llamando a salvar a los que están alrededor de nosotros. ¿Cómo creen ustedes, si ustedes trabajan o estudian o van a algún lugar y ustedes están deprimidos, o ustedes están aburridos, o están muy cansados, o están muy ocupados, que la persona que está al lado de ustedes se quiere matar, suicidar, y Dios no puede hablarle a través de ustedes porque ustedes están enredados en lo suyo? Cuando ustedes lleguen al cielo, Él les va a decir, la sangre de esta persona está en tus manos. Por eso les digo que eso es tan delicado. No importa todo lo que estemos enfrentando. Es mejor perder aquí en la tierra cosas. Es mejor que las cosas no salgan como queremos aquí abajo, pero que nos aseguremos que en lo eterno, si estemos haciendo lo que Dios quiere. Porque un día tendremos que dar cuenta de eso. No se pueden permitir darse el lujo de distraerse. Amén. Con esto quiero compartirles algunas cosas que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo y cómo vamos a hacerlo y de pronto por qué no hemos visto la efectividad en lo que hacemos. ¿Cómo podemos predicarle y salvar a la gente en este tiempo preciso? Que la gente caiga en cuenta que está perdida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hay algo que te va a permitir salvar a alguien, es que él pueda ver su diagnóstico adentro. La gente cuando le diagnostican cáncer, no lo ven cuando se lo diagnostican. Pero cuando le muestran el resultado, la gente sabe. Ustedes tienen que lograr mostrarle a la gente que está enferma. Y si la gente no ve que está enferma, nunca van a necesitar un salvador. No es decir a la gente, tú necesitas a Dios. Es mostrarle, tú lo necesitas. El Señor Jesús dijo que era más fácil salvar, que era más fácil pasar un camello por una aguja que salvar a un rico. ¿Sabe por qué? Porque el rico está cómodo y el rico está distraído. Tiene donde poner su confianza. Esa es la verdad. Y por el hecho de que el rico tiene donde poner la confianza, no siente, no percibe que necesita a Dios. Hasta que todo se viene abajo. Pero nuestro trabajo es orar para que la gente pueda darse cuenta
Si ustedes tratan de decirle a alguien, yo me acuerdo que yo una vez le prediqué a alguien, hace años, un familiar, hace un montón de años, como 15 años, 20 años atrás. Y él decía, ¿tú eres feliz? Me decía, sí, yo soy feliz. Yo decía, pero 100% feliz. Pues me dijo, 99.9%. Y yo quería tratar de salvarla con el 0.01%. No pude. No pude. Porque esa pregunta de tú eres feliz, hay gente que sí se siente feliz. Y es una felicidad que tú no puedes decirle que es falsa. Jesús dijo que hay una paz que el mundo da. Y el que tiene esa paz que da el mundo no siente que necesita la paz de Dios. Así que muchas veces, si nosotros no logramos que la gente vea que está perdida, ¿por qué necesito que me salve? Y ha sido una de las razones por las cuales le hemos predicado a personas que en el momento están abiertos y de repente, no, todo bien, yo te escribo, después yo te llamo, no me llames tú, yo te llamo. Eso pasa porque no logramos que ellos pudieran ver que estaba mal. Bien, continúo. Dios quiere salvar al pecador. Primera de Timoteo 2, 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es algo que lleva a las personas a ser salvas. En el podcast que les compartí, que me imagino que ninguno lo ha escuchado, pero quiero compartirles algo que me bendijo de este pastor que tiene un ministerio internacional muy tremendo. El entrevistador, David, le preguntaba por qué la gente en Estados Unidos se estaba volviendo musulmán. En Estados Unidos hay más o menos 20,000 personas que practican el islamismo, son musulmanes. El 70% de esas personas son mujeres. Es un dato muy interesante porque son las mujeres las que se están convirtiendo. Y el pastor le explicaba que la razón principal, según la argumentación que se da para esas cantidades de conversiones, sobre todo de mujeres, es que la gente musulmana tiende a ser más familiar, más hacia la familia que el cristiano. Que el cristianismo ha perdido el fundamento de lo que es familia. Que ya los cristianos en América, estoy en Estados Unidos, hay mucho más divorcios entre la iglesia que en el mundo. Así que se han perdido valores fundamentales de lo que es familia. Por lo tanto, la gente ha recurrido a otras cosas. El asunto aquí es que si nosotros no conocemos la verdad, no podremos darle la verdad a otros. Tú nunca podrás dar algo que no tienes. Yo he sido muy insistente en el tema de leer la Biblia. Cada vez que hemos empezado un nuevo libro, lo he mandado en el otro grupo. ¿Por qué? Mi papá lo predicó el domingo. El temor de Dios nace a través de leer la palabra de Dios. La calidad de vida del ser humano depende de leer la Biblia. Se lo puedo testificar. Mi calidad de vida aumentó cuando he leído la Biblia todos los días. Son 15 minutos. Estoy seguro que si revisas el celular del 90% de los que está aquí, tienen más de 1 hora en redes sociales. Entre chance y chance, entre lo que hacen, lo tienen. Ustedes pueden sacar 15 minutos al día, pero no lo hacen. ¿Y qué pasa? Satanás saca ventaja. ¿Y qué pasa? No conocen lo que Dios quiere. En el versículo que dice, el Señor Jesús empieza a hablar y dice, si mi padre le da las flores del campo para que se vistan y alimenta los pájaros, dice, no se preocupen por el día de hoy, cada día trae su propio afán. ¿Se acuerdan de ese verso? En una traducción, en The Message, dice, ustedes no tienen que preocuparse porque ustedes saben cómo Dios opera. ¿Sabes qué dice ahí? Que el conocimiento de cómo Dios trabaja es el que te evita preocuparte. Pero cuando no conoces cómo Dios trabaja, te preocupas. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque si ustedes no leen, no hay conocimiento de la verdad. Yo nunca había entendido el valor del conocer. Yo pensaba que las cosas con Dios siempre eran manifestaciones de poder. Y todo el poder de Dios
y que la información no tenía tanto valor. Dios le da mucho valor a la información, al conocimiento, al conocer. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, la efectividad de tu fe depende de lo que tú conoces. Si ustedes no conocen, no son efectivos. Cuando una persona se gradúa de la universidad, se proyecta un salario. Cuando hace una maestría, se proyecta otro. Cuando hace un doctorado, se proyecta otro. Cuando hace un MBA, se proyecta otro. Porque el conocimiento lo pagan. Por eso un médico no se queda médico general. Usualmente se especializa en algo para que le paguen más. ¿Por qué le pagan más? Porque tiene más. ¿Cómo Dios te va a pagar más si tú no tienes más conocimiento? Si hay algo en lo que miren, yo tengo cursos, yo tengo libros, yo estoy leyendo, estudiando un montón de cosas. Pero si hay algo en lo que yo no fallo es leer la Biblia. Ningún bendito día. Porque eso ha aumentado mi calidad. Yo he visto el beneficio. Yo no necesito que el pastor me vea, yo he visto el beneficio. Si ustedes no le dan la importancia al conocimiento de la palabra, van a estar expuestos a las mentiras de Satanás. Y ahí el diablo saca ventaja. Dios quiere salvar al pecador. Hay gente que no se siente digna de ser salvada por Dios. Pero el mensaje tiene que ser claro. Tú estás perdido, pero Dios te quiere salvar. Y es mover a las personas hacia esa salvación. Si nosotros no trabajamos por eso, no vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Continúo. Es importante atar los demonios que controlan al pecador. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Algo que me bendijo mucho que decía este pastor es que él decía, la gente que es atea y la gente que se declara agnóstica son personas que tienden a ser ignorantes. Y son personas que no tienen desarrollo de carácter, de crecimiento. Porque la única forma que una persona crezca es que indague, decía él. Que se pregunte el porqué de las cosas. Que revise por qué se siente así, por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Y él decía que el argumentar que nosotros no tenemos nada y que después de nada, después de esta vida no hay nada, es una mente muy limitada. Que él ha conocido profesores de universidades muy importantes que se declaran a sí mismos agnósticos y al preguntarle cosas básicas no tienen cómo responderle. Pero están llenos de amargura, llenos de tristeza, llenos de vacíos, porque no se han dado la oportunidad de revisar por qué. Porque está esto allí. Algo que aprendí, él decía que una de las formas, bases de las prédicas y enseñanzas de Jesús era preguntar. En los evangelios hay registradas más de 300 preguntas que el Señor hizo. Y de todas las preguntas que al Señor le hicieron, solo respondió 3 de manera directa. Así que a Jesús no le gustaba tanto hablar, le gustaba escuchar. ¿Puedes creer? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabes qué hace Jesús? Te participa para que tú pienses, para que tú razones, para que tú desarrolles tu capacidad cognitiva, para que no estés limitado a lo que te dijo otro, sino que tú revises qué pasa contigo, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú crees. Esa es la base de la psicología. ¿Y por qué te sientes así? ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Y cómo te sentiste cuando te pasó eso? Eso es lo que hace un psicólogo. ¿De dónde nace la base de eso? El Señor Jesús. Está en nosotros el indagar. Está en nosotros el buscar hacia adentro. Está en nosotros revisar. ¿Qué dice el versículo? Que los incrédulos tienen un velo. Satanás trabaja para que ellos no puedan ver. Pero que el evangelio es una luz.
Pero para que el evangelio lo pueda alumbrar, nosotros tenemos que hacer una oración. A la gente no se salva predicándole nada más. Por eso la listica de las 10 personas con los puntos de oración es crucial para salvar. Si tú no oras por el que predica, no se salvan. No importa cuánto le prediques, tú tienes que orar por aquellos a los que le predicas. Si no, no se podrán salvar. Tenemos que atar los demonios. Se lo decía hoy a Whitman. No es solamente bendecir, no es solamente declarar lo que Dios dice en sus promesas, es atar los demonios. Porque el enemigo está trabajando en contra de nosotros. La Biblia dice, ninguna arma forjada contra nosotros. Ahí dice que no hay armas. Ahí dice que las armas están. Y ahí dice que las armas las van a usar, que no van a dar resultado. Pero no que no viene el ataque. No que el diablo no planea. No que el diablo no hace algo contra ti. No me digan a mí, miren, yo tengo muy buenos reflejos. Yo llevo manejando 10 años y nunca me he accidentado por la gracia de Dios. Yo siempre miro por donde manejo. Tengo mucha agilidad en la moto. Pero esa varilla no estaba ahí cuando yo pasé. No hay forma de que eso haya salido. Por ahí hay una construcción. Satanás, ¿sabe qué hizo? Forjó un arma contra mí. Pero ¿qué dice la palabra? No prosperó. ¿Sabe qué hizo hoy aquí en mi casa? Forjó un arma. Pero no prosperó. Donde simplemente hubieran prendido el mismo fogón, esa chispa hubiera podido hacer una tragedia. Pero aunque Satanás preparó un plan, no funcionó. ¿Cómo se logra eso? Atando. Aten las cosas del diablo. Yo ato al diablo, yo declaro sin poder cualquier fuerza de las tinieblas. Yo ato al hombre fuerte que ha sido asignado en mi contra. Eso es un verso en la Biblia. El hombre fuerte tiene que ser atado para poder entrar y tomar el tesoro. Aten al hombre fuerte. Los hombres fuertes son principados, potestades. Aquí en esta zona donde yo vivo, en el segundo cielo, después del cielo de natural, hay un príncipe de las tinieblas asignado. Tu barrio está en Miramar. Miramar es tuyo. En Miramar no se puede salvar nadie. En Miramar tiene que haber muerte. En Miramar tiene que haber droga. En Miramar tiene que haber suicidio. Ese es el trabajo de él. En Miramar tiene que haber gente deprimida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo atamos para que su trabajo no sea efectivo. No importa cuánto yo bendiga el barrio, no importa cuánto yo bendiga el lugar, si yo no ato, la efectividad es mucho menos. Porque a veces le predicamos a las personas y son apáticas, porque no hemos atado al demonio que está en ellos. No hemos atado lo que ellos tienen adentro, no hemos atado lo que los gobierna a ellos. Si ustedes se toman el trabajo de atar a los demonios que los controlan, van a tener la oportunidad de alumbrarlos. Así que les doy un consejo. Si van a predicarle a alguien, oren por ellos primero. Los 21 puntos, si no me equivoco, de la lista que nos dieron, son extremadamente poderosos. Todos son versículos de la Biblia. Después de esta reunión se los voy a mandar al grupo para que los tengan también virtual y los apliquen antes de predicar. Continúo. ¿Cómo puedo salvar a la gente? Pida al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo cuando venga sobre el pecador? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo contra el pecador o en el pecador? Convencerlo. Yo no voy a convencer a la gente predicándole. El Espíritu Santo es el que trae el convencimiento. Mi trabajo solamente es ser un instrumento. Pero si yo no he atado, si yo no he pedido Espíritu Santo, trae convicción de pecado, justicia y juicio, el trabajo no va a ser efectivo. Eso de solamente mandar mensajes por WhatsApp o hacer una llamada o predicarle a un fulano o una fulana sin oración no tiene mucha efectividad. A menos de que haya una urgencia de Dios
y hay excepciones de cada caso. Pero sin la oración y sin un trabajo espiritual, lo que hacemos en lo natural no es efectivo. No va a funcionar. Así que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo participe en nuestra predicación. A veces yo estoy hablando con alguien y yo empiezo a hacer esa oración. Espíritu Santo, dale convicción a esta persona. Dale convicción a esta persona. Que se pueda arrepentir. Sobre todo con los que somos orgullosos. Se las creen que se las saben todas. Que están muy arriba. Porque con solo palabras hay hasta un punto donde tú puedes llegar, pero el Espíritu Santo sabe a dónde tocar. El Espíritu Santo les puede guiar a llegar a la zona más profunda del corazón de una persona con las palabras correctas. Pero ese es Él. Él te dice qué palabras van a traerle convicción. No es tener un script, ¿cómo se llama? Un guión. Algo ya diseñado. Yo voy a predicarle esto y empiezo así. Hola, bendiciones, sabes que Dios tiene algo para ti. Y después, ¿qué viene? No. Es Espíritu Santo que quieres que le diga. Es mucho más efectivo el trabajo así. Continúo. ¿Cómo más podemos llegar a hacer y aprovechar este tiempo tan preciso en el que estamos? Pidámosle a Dios que levante obreros. Mateo 9, 37 al 38. Entonces dijo el Señor Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La primera oración que tú tienes que hacer es que Dios te levante a ti como un obrero. Que Dios te confíe a ti su mies. Porque si a ti Dios te confía personas, no hay nada que no te vaya a confiar. Una vez que Dios te dé a ti confiable para que tú salves a otro y que lo cuides y que lo mantengas, no hay límites en lo que Dios te pueda dar. No hay nada más valioso en esta tierra que el alma de una persona. Uno se vuelve confiable cuando cuida lo de Dios. Y lo más valioso para Dios son las almas. Ese es el negocio del Padre, dijo el Señor Jesús. Dios tiene un negocio. Ese es el negocio, socio. Dios está buscando socios. Pero si nosotros no valoramos lo que Dios valora. Cada vez que yo veo personas, le digo, Dios mío, ¿será que tengo que predicarle? ¿Será que tengo que predicarle? ¿Qué le digo cuando voy con una persona en el ascensor? O sea, es entender el momento. Cada vez falta menos, cada vez queda menos tiempo. Cada vez queda menos tiempo. Cada vez queda menos tiempo. Y Dios está cerca. Y Dios dice, este es el momento de salvar. Pero es que no tengo plata para pagar la factura. Dios mío, mándame un dinero. Si le hubieras predicado al fulano, te llega el dinero. Porque si tú estás en los negocios de Dios, Dios se mete en los tuyos. No se enreden en las cosas de aquí abajo. Pídanle a Dios que los levante como un obrero. Ustedes desacomódense. Esta mañana en la capacitación que tuvimos, estamos hablando de tener la actitud correcta. Mi jefe decía, tienes que acostumbrarte a vivir en situaciones que te incomodan. Tienes que acostumbrarte a hacer cosas que no te gustan. Es la única forma de crecer. Y yo les decía, tienen que ser intencionales en lo que hacen, aunque no les gusta hacerlo. Y hay un muchacho que, por cierto, es venezolano, que vive en Bogotá. Excelente trabajador, muy inteligente, ingeniero. Es parte del equipo. Y he estado interactuando con él. A él le da pena hablar. No sabía, obviamente. Pero yo le dije, yo creo que se llama Julio. Yo creo que Julio tiene algo que decir. Compartieron unas cosas muy chéveres. Yo le escribí por WhatsApp, le dije, qué bueno que hayas compartido. La verdad es que me da mucha pena hacer eso. Yo podría escucharlo a ustedes por horas, pero hacerlo yo me da mucha pena, me da mucho miedo. Y yo le decía, tienes que acomodarte, aprender a acomodarte o aprender a disfrutar lo que no te gusta hacer. Y él me decía, sí, es que uno tiene que poner el miedo a un lado. Y yo le dije, no, no es poner el miedo a un lado, es hacerlo a pesar del miedo.
Porque el asunto no es tener miedo. Yo le decía, a mí todavía a veces me da susto, pero es hacerlo a pesar de. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, aunque no me guste, aunque no se sienta cómodo, aunque me dé miedo, aunque me asuste. Y los momentos y las oportunidades van a llegar. Y es importante que estemos listos para hacerlo. Y termino. Tienes que estar dispuesto a ir. Marcos 16:15 dice, y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios trabaja con gente dispuesta, no con gente perfecta. No sale ya la diapositiva. No sé por qué. Ya. Dios trabaja con gente dispuesta, no perfecta. Es importante que ustedes trabajen en conocer al Señor Jesús. Y que ustedes conozcan quiénes son en Él. Que no esperen que otros se los presenten. Que ustedes se acerquen. Porque su disposición está muy arraigada a lo que sepan de Él. He visto tantas cosas, he aprendido tantas cosas, pero realmente lo único que a mí me mantiene y me sostiene es Él. No importa el conocimiento que yo gane, no importa la capacidad que yo tenga, no importa las puertas que se me están abriendo. Ojalá ustedes entendieran esto. Ojalá ustedes se dieran la oportunidad de arriesgarse a creerle a Dios, a confiar en Dios, a arriesgarse en Dios, a pasar vergüenza, a pasar pena, porque ustedes no son como los demás, porque ustedes no hablan como ellos, porque no se visten como ellos. Ojalá ustedes se atrevan a marcar la diferencia. No solo entre el mundo y ustedes, sino entre otros cristianos y ustedes. En lo que ven, en lo que oyen, en cómo hablan. El nivel de consagración que nosotros tenemos, la gente no lo entiende. A veces ni nosotros lo entendemos. Pero Dios no nos mandó a entender. Dios nos mandó a creer. Dejen de razonar las cosas de Dios. Lo de Dios no se razona. Lo de Dios se cree y se obedece y punto. Dios trabaja con personas dispuestas. Pero si hay algo que yo he visto en lo que he leído de Israel, es que no importa las alarmas que Dios te prenda. Si a ti no te da la gana, tú no vas a responder. El domingo yo entendí que tenemos un profeta a las naciones. Por primera vez, yo escuchaba a mi papá predicar y yo decía, como él habla, suena como los profetas hablaban en los libros. La forma como se expresa, las palabras que utiliza, la estructura que usa para hablar, es como hablaban los profetas. O sea, en el cielo es como que si estuvieran escribiendo un libro más de un profeta. Y la Biblia que no ha parado tiene un libro que se llama Luis Osorio. El libro de Luis. Y nosotros estamos escuchando mientras lo están escribiendo. Pero cuando el corazón está duro, no entendemos. Estamos pensando en mi carrera profesional, en cuánta plata voy a tener, en qué carro me voy a comprar, en mis hijos, en la familia que quiero tener. Detrás de la voluntad de Dios está todo lo que quieres. Les decía que estamos en la semana 32. Faltan 21 lunes. Faltan 21 grupos de estos. 21 grupos y se acaba el año. Vamos en el 58% del año. ¿Qué has hecho para Dios? No que has alcanzado tú,
no si tu sueldo aumentó, no si te conoce más gente o te sigue más gente en las redes sociales. Si tú revisas qué has hecho este año para Dios, ¿qué fruto tienes? No títulos. ¿Qué puedes mostrarle, Señor? Esto lo estoy haciendo por ti, para ti. Tenemos que estar dispuestos. Yo les aconsejo, dispónganse, porque ya no va a haber más tiempo. Este es el momento preciso. No hay otro momento. Hay noches que yo he cerrado los ojos, Señor, gracias por este día, y tengo una conciencia de que yo no sé si mañana los voy a abrir. Yo no le tengo miedo a morir. Yo creo que estoy haciendo hasta donde entiendo la voluntad de Dios. Pero cuando tú empiezas a entender que Dios no te debe nada, que si Dios hace así, se te acaba la vida. Nada más inhala. Desde que murió el Señor Jesús hasta hoy, en el cielo han pasado 2 días. 2 días. O sea, Jesús murió en la cruz, resucitó y tiene 2 días en el cielo. Aquí llevamos 2000 años. Allá han sido 2 días. Por eso cuando ustedes se quedan dormidos, se duermen 5 minutos y el sueño parece 1 hora. Porque el tiempo en lo espiritual va más lento. Y Dios dice 2 días que han hecho ellos. No en 2 días, en unos minutos, porque en la vida de nosotros, para Dios son minutos. Tal vez segundos. Y Dios mirándonos, la nube de testigos apoyándonos. Ojalá le predique, ojalá haga el milagro, ojalá lo salve. Andrés le presentó a Pedro a Jesús. Usted sabe que en el cielo Andrés tiene una corona por 8000 salvos. Andrés no predicó el mensaje, Pedro lo predicó. Pero como Andrés fue el canal, Andrés representó para el reino 8001 personas. No todos, nosotros no todos seremos gente que traiga los 8000, pero nos podemos ganar a uno que representa 8000. No se menosprecien. Algunas personas Dios nos llama a estar detrás de bambalinas. No todos nos van a dar un micrófono. No todos vamos a ser relevantes. Pero no necesito serlo para hacer la voluntad de Dios. Asegúrense que estén haciendo la voluntad de Dios. Este es el momento para hacerlo. No hay otro momento. No pierdan más el tiempo. Me contaban hoy que un muchacho en una empresa en la área 40 aquí en Barranquilla terminó su turno, estaba limpiando la máquina, se metió por debajo para terminar de limpiarla. La máquina le cayó encima y lo mató. 20 y tantos de años. Ya iba para su casa. No sé si está en el cielo o en el infierno. Lo que sí sé es que Dios le dio oportunidades. Nosotros no sabemos cuándo es el último día. Como el video que les mandé, Dios puso a Satanás. Satanás no sabía cuándo iba a ser su último día como ángel. Y se pasó a ser diablo. Esa prédica me bendijo mucho. Porque cada cosa que él decía, yo revisaba. El mensaje se llama, tú puedes ser un demonio. Tú puedes ser un diablo. Qué buen mensaje. Revísate. ¿Usted sabe quién fue el primero que Satanás usó con el Señor Jesús? A ver, para terminar. ¿Quién fue el primer instrumento de Satanás contra el Señor? ¿Quién fue el primer diablo para Jesús? Pedro. Pedro. Antes que Judas fuera demonio, fuera diablo, Pedro fue diablo. El que salvó 8000. El primer diablo después de Satanás.
El pastor decía, cuando Jesús vio a Pedro, dijo, hay otro diablo en la tierra. Las mismas características. Y él decía, nosotros podemos ser un diablo. Por eso yo no me doy por sentado. Yo no me las creo, que yo he logrado, que a mí me siguen, que a mí me buscan, que a mí me escriben. Yo le digo, Dios mío, cada vez que me levanto, ¿qué quieres hacer hoy? Ten misericordia de mí, ayúdame. Hoy les pedí oración a ustedes por mí. Oren por mí, necesito sabiduría de Dios. Que yo entiendo que no puedo solo, que esto no, a mí Dios me puso aquí. Yo estoy aquí, pero yo entiendo que hay un propósito que yo necesito entender. Que no tengo que tomar las decisiones en mi sabiduría. No importa el nivel en el que yo esté. Ustedes no saben el poder que hay en la unidad. Por eso cuando iban a la guerra, iban uno al lado del otro. Y aunque iban a morir los de la primera línea, gritaban y iban con valentía, porque estaban juntos. Cuando el diablo empezó a aislar a la gente, se perdió esa fuerza. Por eso cuando protestan lo que está pasando en Venezuela, esa unidad es indetenible. No les da miedo a morir. Porque ese es el diseño de Dios. Y así se consiguen cosas, en unidad. No se aíslen. Esa independencia no lleva a nada. La gente que está dispuesta tiene que buscar unirse. Porque Dios no trabaja con llaneros solitarios. Dios trabaja con los que pagan el precio para mantenerse unidos. Porque para participar de una comunidad hay que pagar un precio. Para aguantarse el hermano que no me gusta, que no me cae bien, eso hay un precio. Por eso los que no se congregan, es muy difícil que se puedan mantener salvos. No solamente porque no comparten con otros, sino porque la falta de roce te evita que cosas que están en ti sean expuestas. Porque uno más se endemonia cuando otro le hace algo. Cuando alguien te mira feo, te trata feo, te dice algo que no te gustó, eso prende algo en ti, tú te das cuenta, miércoles, me estoy volviendo un diablo. Claro. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Puede Dios contar con ustedes? Yo quiero que Dios cuente conmigo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos escuchar una vez más una advertencia del cielo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta noche tú nos permitas recibir aquello que tú quieres hacer. Tú nos permitas atesorar en nuestro corazón aquello que tú has hablado. Que nosotros en esta noche podamos responder a tu llamado, Señor. Yo te pido que abras los ojos de cada uno de los que está aquí. Que tú les permitas ver, oír y entender aquello por lo que tú lo has llamado a cada uno de ellos. Que se puedan convertir en instrumentos de bendición para otros. Que nunca más sigan limitados. Que nunca más permitan que el diablo nos distraiga. Que entendamos que este es el momento preciso para salvar a otros. Que no nos desviemos más, ni pospongamos más aquello que tú nos mandaste a hacer. Alumbra los ojos de su entendimiento. Yo declaro que esta palabra no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el que tú le enviaste. Yo ato el hombre fuerte que ha sido asignado en contra suya, todo ente espiritual, todo demonio que viene en contra de ellos. Lo declaro sin poder y sin autoridad y desato tu Espíritu Santo, tu Espíritu Señor, para que los alumbre, para que los guíe y los utilice. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.